cómo escuchar la voz de Dios. En Hebreos, ¿verdad? En el primer capítulo, los primeros versículos dicen que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, nos habla en estos tiempos a través del Hijo. De ahí que hay personas que piensan que la única forma a través de la cual Dios nos habla es a través de la palabra, de la Biblia, que ya las otras maneras quedaron en el pasado. Sin embargo, cuando voy a Primera de Pedro y veo que dice que tenemos la palabra profética más segura, no dice la única, sino la más segura, yo tengo la creencia, basado en este fundamento bíblico, de que Dios sí nos puede hablar de otras formas. Pero si combinamos Primera de Pedro con Hebreos capítulo 1, concluimos que todas las posibles formas a través de las cuales tú crees que Dios te puede estar hablando tienen que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Porque Dios no se va a contradecir, Dios no te va a decir una cosa a través de un sueño de una persona que contradiga un principio bíblico, ¿no? Entonces, si un soltero, por ejemplo, cree que Dios le está hablando y que esta es la chava que tiene para mí porque soñé con ella y vi una visión, pero no es cristiana, pues bueno, la Biblia dice no te unas en yugo desigual, entonces ora para que primero venga Cristo, ¿verdad? Todo aquello que tú crees que viene de Dios tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Hoy desafortunadamente pues hay una ola de pseudoprofetas que, como dice Jeremías 23, andan proclamando Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y a la ambición de su propio corazón. Ojo que ahí en Jeremías 23, para no extendernos más, da una, digamos, fórmula o un consejo importante para que tú puedas tener la certeza de que esa posible forma, sea que alguien te dijo, que fue la palabra, que crees que Dios está hablando de tu corazón, tú puedas tener la certeza que viene de Dios. Dice que si hubieran estado en lo secreto, habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo y mi pueblo se habría vuelto de su mal camino. O sea, definitivamente no vas a escuchar la voz de Dios si no tienes intimidad con Dios. Si no hay una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, esos sentimientos, emociones, pensamientos, lo más probable que vengan de tu carne, de tus emociones y no de parte de Dios. Entonces yo sí creo que Dios puede hablarnos pues a través de una persona, a través de una visión, a través de una palabra a nuestro corazón, pero toda posible forma sí o sí tiene que pasar por un filtro, y el filtro es la palabra de Dios, porque Dios no se va a contradecir. Entonces hay muchas dudas generales que tenemos, que vamos a encontrar la voz de Dios en la palabra, ¿verdad? Que no necesitas que un ángel se te aparezca, pero a veces hay ciertas cosas muy específicas, como por ejemplo, ¿no? Tienes dos opciones de trabajo y las dos pasan por todos los filtros de la Biblia. Dices, ¿cuál es la que Dios tiene para mí? ¿No? O eres un soltero, una soltera esperando tu ayuda idónea y hay dos o tres que pasan por todos los filtros bíblicos, y pues ni modo que te vuelvas mormón y que con los tres, ¿verdad? O que apliques el método David y Salomón del Antiguo Testamento y todas tus mujeres. Entonces dices, ok, si Dios me habla a través de la Biblia, pero estas dos opciones pasan por el filtro de la Biblia, ¿cómo Dios me va a hablar? Y es ahí donde yo creo que entran otras posibles formas. Pero si no tenemos una vida de oración, pues va a ser difícil que nosotros podamos distinguir cuando algo viene o no de parte de Dios. Una característica de la voz de Dios es que muchas veces lo que te habla no te va a gustar. A mí me da risa cuando escuchas a los pseudoprofetas modernos, porque siempre es Dios dice, vas a ser famoso, millonario, y vas a ir a las naciones, etcétera, y es pura adulación y puro humanismo, cuando realmente los profetas del Antiguo Testamento pues confrontaban, llamaban al arrepentimiento. Y digo yo, ¿a poco tienes un profeta en una iglesia de 1000 personas y a poco a ninguno Dios le llamó al arrepentimiento? ¿A poco Dios no llamó a volverse a Él? Generalmente los profetas del Antiguo Testamento hacían un llamado a volverse a Dios, y hoy es más un llamado a adular al ser humano, y que te das cuenta que los profetas modernos pues se parecen más a los falsos profetas de Jeremías 23 que a los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, ¿no? A la ambición de su corazón, y dicen, Jehová dijo a los que le irritan, paz tendrán, no vendrá mal sobre ustedes, y pues esto no viene de parte de Dios. Entonces, puedo resumirlo en que si tú tienes una vida de oración, buscas una vida en santidad, en la presencia de Dios, tú vas a darte cuenta cuando algo viene de parte de Dios. Yo varias veces en mi vida, cuando he tenido duda en toma de decisiones y estoy en esta búsqueda de la voz de Dios, de la respuesta de Dios, pues es evidente cuando Dios te confirma que esa es su voz y utiliza muchas formas.